Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El 20 de julio es el Día de la Independencia de Colombia y ayer se lo conmemoró con la instalación del nuevo Congreso de este país andino. Y parecería que lo ocurrido ayer también marca el inicio de un nuevo ciclo político en ese país, por lo visto en el Pleno Legislativo, por la reacción de la flamante mayoría y por lo que dejó dicho el saliente Iván Duque. ¿Cómo se entiende entonces y se proyecta este acontecimiento político que vive Colombia? De esto queremos conversar con el analista colombiano, también por supuesto Mauricio Jaramillo. Bienvenido Mauricio, ¿qué tal? Orlando, un saludo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vive Colombia? ¿Cómo vives tú en particular este momento? ¿Qué expectativas tienes? Y al mismo tiempo te haría una pregunta muy puntual de todo lo que hemos hablado. ¿Qué significado tiene para la sociedad colombiana, para las élites, para la cultura, para los actores sociales, culturales, económicos este momento? Es un momento que parte en dos la historia de Colombia, comenzaría diciendo eso. En primer lugar, este es el primer gobierno popular y progresista que tiene Colombia a lo largo de su historia. Hay que recordarle a la gente en América Latina y en el mundo que Colombia estaba gobernada por la derecha desde el 98, 24 años de manera ininterrumpida. En el último tiempo pues había generado una suerte de estigmatización en contra de la izquierda que había hecho muy difícil que accedieran a una plataforma de este tipo. En segundo lugar, también se da un cambio importante en la correlación de fuerzas en el Congreso, porque también por primera vez el progresismo ha logrado una mayoría en una suerte de coalición con el centro que le va a permitir seguramente llevar a cabo reformas que son básicamente pasivos históricos del Estado colombiano. Y en tercer lugar, algo que yo creo que es preocupante, Orlando, y es que empieza a surgir una derecha en la oposición, una derecha reaccionaria, recalcitrante, intransigente, que ya nos ha mostrado que no va a llevar a cabo una oposición leal respecto del pluralismo y la democracia. Claro, pero entonces esto que acabas de mencionar sí lo quería comentar más adelante, pero ya que lo dices, te lo planteo. ¿Hasta dónde la capacidad de reacción por el poder que tiene y acumulado durante décadas de derecha le impedirá, por ejemplo, empecemos por la Asamblea, por el Congreso colombiano, torpedear la posibilidad de un desarrollo institucional, legislativo y jurídico a favor del proyecto que ganó las últimas elecciones? Bueno, hay que señalar que esta fue una campaña de mucha polarización, con descalificaciones constantes, con noticias falsas, con informaciones inexactas. Vimos de nuevo lo que ya hizo, por ejemplo, la derecha británica en el Brexit, lo que hizo el trumpismo en Estados Unidos, o acá la derecha con el plebiscito por la paz, lo vimos de nuevo desplegado en 2022. Entonces, claro, muy a pesar de que la derecha, sobre todo el centro democrático, que es la derecha si se quiere más radical, sea hoy minoritaria y sea el único partido declarado en oposición, sigue teniendo un poder importante en medios de comunicación, con influenciadores. Y creo que el instrumento que dispone para hacerle contrapeso un poco al gobierno de Gustavo Petro es precisamente el llamado al odio, la convocatoria a la polarización. Hay que recordar que en esta elección, por ejemplo, varios influenciadores políticos, senadores, representantes a la Cámara, candidatos del Centro Democrático, por ejemplo, apelaron a un racismo en contra de Francia Márquez, al clasismo. Es decir, ahí hay una apología al odio que, Orlando, desafortunadamente en Colombia es, como en América Latina, muy, muy redituable, es muy llamativa. Entonces, muy a pesar de que sea hoy una fuerza minoritaria en el Congreso, me parece que se va a alimentar seguramente de la polarización, como ha ocurrido en otros casos de América Latina, y creo que cuenta con eso para hacerle un contrapeso al gobierno de Petro y Márquez. Ya, y si es así, y si en esas condiciones está planteada, ¿hasta dónde hay capacidad también de debate, de reflexión, de disputa democrática, que no pase por la violencia, que es lo que ha caracterizado, y no quiero decir que ha desaparecido en Colombia? ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente en estos momentos, por ejemplo, se sigue asesinando a líderes sociales, hay masacres que no cesan, es decir, ¿eso de qué manera va a condicionar también, por ejemplo, la tarea política de quienes ganaron las elecciones? La noche del 19 de junio, en que se anunció que Gustavo Petro iba a ser el próximo presidente, en el discurso de victoria que él dio, lo primero que mencionó Orlando fue: hay que superar los odios.
hay que superar la polarización y hizo un llamado a la política del amor, que ha sido un poco la bandera del pacto histórico, que es esta plataforma de partidos progresistas en Colombia. Acto seguido dijo, nosotros le vamos a dar a la oposición lo que el gobierno, lo que el Estado a nosotros como oposición nunca nos dio, que fueron garantías, que fueron espacios. Es decir, él dijo, yo gané con un número importante de votos, casi 11 millones, pero hubo otra opción que sacó 9, 10 millones de votos, entonces yo necesito darle garantías a una Colombia que no votó por mí, a una Colombia que no se siente representada en este proyecto y nosotros básicamente creemos que sin deliberación, sin pluralismo no hay democracia. Entonces el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez han sido muy insistentes en que ellos quieren un debate, en que ellos quieren deliberar. Por ejemplo, Orlando, la mayoría de propuestas y de reformas que ellos están poniendo sobre la mesa son reformas que van a pasar por el Congreso y que van a tener que ser sometidas a la discusión y en esa discusión obviamente la oposición va a participar. Entonces la invitación por parte del oficialismo me parece que está y hay que ver cuál va a ser la reacción de la derecha, pero como te digo, creo que por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que privilegia los derechos de la oposición y quiere dar garantías porque es la única manera de superar este ciclo de polarización que tanto daño le ha causado a Colombia en los últimos años. Claro, y además te añadiría un elemento que es muy importante por lo que ya se ha vivido en países donde han gobernado proyectos progresistas, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, y tiene que ver con unos dos aspectos. El uno es el lawfare tradicional, que también en Colombia se ha vivido, y el otro es también el linchamiento mediático, la postura de los medios de comunicación. ¿Crees que efectivamente se están preparando para reproducir ese modelo con los mismos actores, con las mismas matrices? Ya veo incluso editoriales en algunos medios, en algunos tuiteros reconocidos en Colombia que vuelven sobre lo mismo, es decir, las mismas prácticas ocurridas en Ecuador en la época de Rafael Correa y en la época de Cristina Fernández. Yo creo que en Colombia, empezando por los medios de comunicación, hay una gran presión por establecer un nuevo orden informativo y eso se ve en las redes sociales. Hay mucho inconformismo con la postura que han asumido algunos medios. Te pongo el ejemplo, ahora que Duque está rematando, han surgido una serie de escándalos de desvío, de apropiación de dineros que eran destinados a la paz por parte de algunos políticos vinculados al gobierno de Iván Duque. Y ha habido una reacción, digamos, feroz en las redes sociales por el silencio de buena parte de estos medios frente a estos escándalos. Eh, el gobierno de Iván Duque está saliendo, por ejemplo, está a 2, 3 semanas de entregar el poder y no hay procesos, Orlando, de rendición de cuentas. Aquí no han dicho en qué se han invertido los recursos, no han dicho qué han hecho en materia de vivienda, en materia de infraestructura, en materia de política exterior, entregan un país aislado. Entonces hay una crítica muy, muy grande y una exigencia a tener un orden informativo que sea plural y que no sea condescendiente con los políticos. Entonces eso es lo primero y me parece que es sano y hay que ver si en el nuevo gobierno eso termina siendo mella en un orden informativo, insisto, que ha sido en Colombia, ha negado más bien la pluralidad. Eh, Luego, en términos del offer, acá tenemos pues un proceso abierto que empezó en contra de Iván Cepeda. Hemos tenido procesos, por ejemplo, contra Piedad Córdoba. El mismo Gustavo Petro ha sido objeto de procesos. Afortunadamente, todos esos procesos han terminado desanudándose, han terminado mostrando que detrás había intereses políticos y no había nada de jurídico. Y obviamente hay una invitación, insisto, por parte del nuevo gobierno a despolitizar, si se quiere, la justicia, a no abusar un poco de la judicialización que en el último tiempo, insisto, le ha hecho mucho daño, tú lo mencionabas, el caso de Argentina, el caso de Brasil, por ejemplo, cómo fue despojado de derechos políticos Lula da Silva, el caso mismo de Ecuador y toda la persecución que ha habido contra las figuras cercanas a Rafael Correa. Entonces me parece que aquí están dadas las condiciones para que haya una serie de reformas legales y políticas que eviten un poco esa guerra jurídica tan nociva en otras partes de América Latina.
Y una última pregunta en esta primera parte, Mauricio, que es muy importante para que entendamos cómo está Colombia. ¿Qué pasa con aquellos intelectuales que de alguna manera se iban hacia el centro, se instalaban en una posición un poco neutral? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un William Ospina? ¿Hasta dónde su voz, su presencia, que en su momento confundió al resto de América Latina, ahora qué plantean frente al nuevo gobierno y a este acontecimiento y este nuevo ciclo político en Colombia? Hay que recordar que la participación de los intelectuales, de artistas, de la gente del cine, de la literatura, de las bellas artes, en el último tiempo ha sido castigada por el gobierno. En la última Feria del Libro, por ejemplo, de Madrid del año pasado, en una decisión absurda, el gobierno, la Embajada de Colombia frente a España decidió excluir a varias escritoras y escritores representativos solamente por el hecho de que habían sido críticos o no estaban en la línea del gobierno de Iván Duque. Eso despertó una enorme indignación y eso ha hecho que muchos de los intelectuales hoy se hubiesen alineado o con el centro o con el proyecto progresista de Gustavo Petro. En el caso de Juan Gabriel Vázquez, él anunció que iba a votar por el centro, pero en términos generales, por ejemplo, el medio de la cultura, actores, escritores, dramaturgos, artistas plásticos, la gran mayoría están hoy con el pacto histórico, el nombramiento de Patricia Ariza como ministra de Cultura, una actriz de vieja data, una persona del teatro, militante políticamente. Me parece que es una señal porque pues, el Estado colombiano tiene una serie de pasivos y lo de William Ospina me parece que hay que entenderlo como cada intelectual en su libertad tiene sus razones para decidir. Él anunció su voto por Rodolfo Hernández eh, por una razón de antiestablecimiento, voto castigo a los políticos tradicionales, pero digamos que yo creo que no fue una postura que hubiese convocado a mucha gente alrededor y eso hace parte un poco de la pluralidad que debe marcar la democracia. Claro que sí, muy de acuerdo con este último punto, Mauricio. Hagamos una pausa, enseguida volvamos sobre el significado en perspectiva que tiene este acontecimiento político de ayer y lo que vendrá a partir del 7 de agosto. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Mauricio Jaramillo, analista político, a propósito de lo que ocurre en Colombia, que es muy importante reflexionar en la perspectiva incluso regional. Y por eso, Mauricio, te hago la siguiente pregunta para que veamos en esa perspectiva. ¿Crees que efectivamente de hoy en adelante se puede aplicar efectivamente la Constitución del 91, que ha sido, digamos, la base, el sustento incluso democrático de la Colombia que esperan muchos, y si con eso también se añadiría para efectivamente realizar lo que se propusieron en su momento, el acuerdo de paz? Sin duda alguna, es un marco inmejorable para volver al espíritu de la Constitución del 91. Hay que poner en contexto a la gente en América Latina que a finales de los 80 en Colombia surgió un movimiento estudiantil en contra de los grandes partidos tradicionales y como punto de llegada además de un proceso de desmovilización de unas guerrillas que en ese momento teníamos, sobre todo el M-19, y se llegó a un pacto constitucional y se aprobó una constitución bastante liberal, en algunos aspectos se podría considerar incluso como progresista. Desafortunadamente, en los 8 años de Uribe se lanzaron todo tipo de ataques contra esa constitución, contra algunas instituciones creadas precisamente por ese pacto constitucional, como la Corte Constitucional. Se propuso incluso que hubiese un Congreso unicameral, se retrasó el proceso de descentralización que se había prometido en el 91, se atacó la paz, se atacaron algunas libertades fundamentales relativas a la dosis personal, la eutanasia, matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que básicamente ha dicho el nuevo gobierno es que ellos quieren retomar la vocación progresista y liberal que se pactó en el 91. Yo creo que estamos en un momento en que eso se necesita, ha habido muchos retrocesos y es importante avanzar en esa paz integral que en su momento planteó la
Constitución del 91 y muchas de las personas que ha nombrado Gustavo Petro, de hecho, Orlando, son personas que participaron de ese pacto constitucional y entienden un poco la vocación de lo que se acordó en ese momento. Entonces yo creo que es un buen momento para revivir ese pacto que se había venido abandonando en los últimos años. Claro, eso me parece que me lleva a la otra pregunta que la tenía planteada Mauricio. ¿Hasta dónde la confluencia, por ejemplo, de sectores que no necesariamente estaban con la izquierda, no apoyaban todo el tiempo a Gustavo Petro, ahora tienen una apertura, tienen un espacio para poder consolidar y en algunos casos concretar lo que postulaba, lo que mandaba la Constitución del 91? Sí, sin duda alguna, yo creo que hay un espacio ahora para el pluralismo, para que no haya estigmatización. Hay que acordarse, tú lo decías al principio, en Colombia todavía se persigue, se estigmatiza a personas que piensan distinto. El asesinato, por ejemplo, de líderes sociales, de líderes ambientales, de defensores de derechos humanos, de personas que exigen la concreción de los acuerdos de paz con las FARC, en los 4 años de Duque se ha disparado. Tenemos una crisis social y humanitaria muy grande, sobre todo en la zona periférica del espacio colombiano. Entonces, yo creo que ahora, con esta propuesta de reconciliación, que fue, insisto, lo que se pactó en el 91, hay mejores chances de que haya espacios de participación para aquellos que simplemente disientan con el gobierno. Ya, y a la otra parte que me gustaría conversar contigo tiene que ver hasta dónde después del del 29 de mayo a la presente fecha Gustavo Petro se ha expuesto, se ha transparentado como ese líder y con el carisma que requiere la Colombia de ahora. ¿Crees que efectivamente se reafirma la decisión del pueblo colombiano o genera todavía sospechas en algunos sectores? Yo creo que hay un liderazgo, si se quiere, de plataforma, hay un liderazgo compartido. Hace 4 años y hace 8 años a Colombia se le vendió la imagen de que si se elegía a la izquierda, que si se elegía a Petro, esto iba a ser el apocalipsis, que iba a ser el acabose, que nos íbamos a convertir en una suerte de Corea del Norte en América Latina. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años es que el gobierno de Duque nos convirtió en la Corea del Norte, nos aisló. Hoy no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Estamos en el peor momento de nuestra relación histórica con Cuba. Tenemos muy malas relaciones con Estados Unidos. Tratamos de intervenir en las elecciones de Estados Unidos, tratamos de intervenir en las elecciones de Ecuador. Es decir, es un desastre lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. La gente que votó por el progresismo también votó por una plataforma amplia, que me parece a mí sobrepasa la figura de Petro, que es sin duda alguna la más visible, pero acá hay sectores, Orlando, ambientalistas, hay sectores que han resistido a la minería, hay sectores que se sienten identificados, por ejemplo, con la figura de Francia Márquez, que es una superviviente, es una mujer, es afro, es lideresa ambiental. Hay personas que se sienten identificados más con el liberalismo progresista de José Antonio Campo, de la próxima ministra de Agricultura Cecilia López Montaño. Entonces lo que vemos es una plataforma progresista diversa, muy amplia, sí en cabeza de Petro, pero me parece que es una izquierda progresista liberal suficientemente variopinta, que pues tiene una cabeza, pero no me parece que dependa necesariamente exclusivamente de esa figura. Ya, y la otra parte que no queremos dejar de lado, porque por supuesto en el contexto regional, ¿de qué manera miras o percibes que este acontecimiento político puede modificar o influir en el comportamiento político de América Latina, de la región? Y te digo esto en consideración que, por ejemplo, ya conversábamos ayer con un experto económico, por ejemplo, la interrelación fuerte que hay entre Colombia y Ecuador, entre Colombia y Venezuela, sí puede inyectar cierto grado de modificaciones puntuales en el campo comercial, en el campo político, pero también en el plano cultural. Sí, sin duda alguna, y acá hay que volver al contexto, no se nos olvide que entre 2015 y 2017-18 los gobiernos conservadores desmontaron todos los espacios de concertación política, congelaron la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, trataron de desarmar UNASUR, crearon estos experimentos eh, a la carrera, que fueron el Grupo de Lima y el famoso Foro de Progreso del Sur, PROSUR, que no terminaron básicamente en nada. Nos hicieron viajar a las peores épocas de la Guerra Fría,
rompimos el principio de no injerencia desde que llegaron gobiernos progresistas como el de Alberto Fernández, AMLO en México, Boric, Xiomara Castro. Me parece que hay un nuevo aire. CELAC se está reviviendo. Con la llegada de Petro me parece que Colombia puede abrir la puerta para su retorno a UNASUR. Me parece que hay una crítica hoy justificada a la excesiva ideologización que vemos en la OEA y la manera como su secretario general Luis Almagro ha secuestrado la agenda hemisférica para sus intereses y los intereses de Estados Unidos. El espectáculo lamentable que vimos en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, excluyendo y castigando a países simplemente porque tienen gobiernos de izquierda, es lamentable, y buena parte de los países del Caribe así lo consideró. Entonces me parece que hay un nuevo aire. Yo creo que se va a revivir la CELAC. Es muy posible que este año la CELAC vuelva a tener actividad, aprovechando el liderazgo, la presidencia pro tempore que tiene hoy Alberto Fernández, el liderazgo que quiere tener AMLO, y obviamente celebrando que por primera vez en mucho tiempo Colombia tenga un gobierno progresista, aprovechando también la presencia de Gabriel Boric, de Xiomara Castro, de Lucho Arce en Bolivia. Entonces me parece que hay un nuevo aire para el progresismo de América Latina, y para que ese nuevo aire se manifieste en reactivar los espacios de integración, Orlando, porque los necesitamos urgentemente en aras de reactivar económicamente a la región, solucionar las crisis políticas, tratar el tema de la migración, revivir la ciudadanía regional, en fin. Hay muchísimos temas que son del consorte de lo regional y que quedaron abandonados por los gobiernos de derecha. Claro, y te planteaba el tema de Venezuela y el Ecuador porque es muy importante considerando que en los dos países vecinos, en el uno extremo está, digamos, hacia el norte está Venezuela, con lo que ya conocemos, y en el sur de Colombia está un gobierno de derecha que prácticamente demostró en las protestas de junio incluso tintes neofascistas y racistas. Entonces, ¿crees que efectivamente ahí estaría, voy a plantear en este sentido, más cerca de Venezuela que de Ecuador el gobierno de Petro? Yo creo que se va a buscar un equilibrio. Ya hay una reactivación de la relación con Venezuela previa, que seguramente se va a oficializar el 8 de agosto en realidad, después de que Petro tome posesión el 7. Ya ha habido un encuentro, un contacto más bien telefónico con el gobierno de Nicolás Maduro. El canciller nombrado, ministro de Relaciones Exteriores, Salvador Leiva, ha anunciado la reapertura de consulados. Es decir, con Venezuela vamos a recuperar lo que hemos tenido siempre históricamente, y de manera obtusa e injustificable en este gobierno se abandonó. Yo creo que nosotros hemos tenido una buena relación históricamente con Ecuador desde la época del segundo mandato, el primer mandato más bien de Juan Manuel Santos. Obviamente pues está el bemol, el lunar histórico de la agresión ordenada por el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces yo creo que Petro va a tratar de encontrar un equilibrio. Ecuador es un vecino muy importante para Colombia, y obviamente pues vamos a tratar de abandonar un poco esta lógica de estar aislados y de condicionar las buenas relaciones a gobiernos con afinidades ideológicas, como hizo torpemente el gobierno de Iván Duque. Entonces me parece que ahí la pauta va a estar marcada por el equilibrio. Y una última pregunta que no quiero dejar de mencionar, ya que nos queda poco tiempo. ¿Y con Estados Unidos qué? ¿Hasta dónde todo el andamiaje, no solamente político, militar, de seguridad, está tan soldado, anclado a la política estadounidense? Yo pienso que con Estados Unidos, a pesar de lo que vendió la derecha, de que se iba a acabar la relación, lo que hemos visto en el último tiempo es que Biden ha tenido mucha peor relación con Duque de la que va a tener mucha mejor relación con el gobierno de Gustavo Petro. Ha habido varias comunicaciones telefónicas con diferentes dirigentes de Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos comparten el tema de los derechos humanos. Estados Unidos ha sido un aliado en el proceso de paz, a pesar del boicot de este gobierno a ese proceso. Y Colombia quiere plantear una nueva relación con Estados Unidos, una relación en pie de igualdad en el tema del narcotráfico, quiere tener un comercio más justo y más equilibrado. Entonces me parece que aquí empieza un nuevo capítulo en la relación con Estados Unidos, en la que pues muy seguramente van a tratar de aprovecharse de que hay un gobierno demócrata con el que hay más afinidad ideológica. Claro que sí. Gracias, Mauricio, muy importante, y te agradezco mucho porque la reflexión efectivamente nos refresca más, nos alimenta más la esperanza que tenemos para Colombia, que siempre eres un país al que queremos tanto. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Gracias a Mauricio Jaramillo, y también gracias a ustedes por atender este espacio de reflexión sobre lo que vive Colombia. Esperamos que todo sea para bien,
para mejor y sobre todo para que se acaben las masacres y los asesinatos que han sido la norma y la pauta de los últimos años, quizás de las últimas décadas. Cuídense mucho, que pasen bien. Chao, chao.